Nuestra invitada el día de hoy, no le voy a decir la doctora Corazón, es la doctora María Elizabeth Ortega Armas, estudio de posgrado, cardiología en el Instituto de Cardiología de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Máster en imagen cardíaca en la Universidad Complutense de Madrid, España, fellow en insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco en el Hospital Puerta del Hierro, Madrid, España. Un buen currículum le acompaña a usted. ¿Cómo ¿Y estamos? actualmente dónde trabaja? Está en el Ceibos. Ceibos. Ceibos está ¿qué hace qué cargo tiene en el Hospital de Ceibos? Estoy como responsable del servicio de cardiología. Ujú. Sí, eso es directora. No, eso es no es jefe porque ya no se llaman jefes, sino líderes del servicio. Ah, ya. Entonces es cuestión organizativa nada más. En educación también, líderes que hay. Sí. Sí. Bueno, sí, eso se dice, líderes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está el hospital? Pues yo creo que progresando, hemos tenido después del COVID un cambio de autoridades, pues uno tras de otro, porque lamentablemente nosotros tuvimos que afrontar como hospital centinela el COVID y luego posterior a esto hemos ido saliendo, el servicio de cardiología fue la segunda bandada en ir a UCI cuando pues la cosa de la pandemia estaba mala. Y tenemos un servicio con 10 cardiólogos de adultos y 2 de niños, la mayoría de personas bastante jóvenes, así que hemos ido progresando poco a poco. Fuimos los primeros en abrir consulta externa con la consulta de alta resolución que le ofrecía al afiliado ir el mismo día a hacerse electro, eco y no tener que exponerse tanto en el inicio del post-pandemia. Claro. En los niños, ¿qué pasa en los niños en temas del corazón? ¿Cuándo se prenden las alertas, María Elizabeth? Bueno, en los niños es un poco diferente en los adultos, porque nosotros tenemos 2 cardiólogos pediátricos, uno de ecuatoriana y el otro pues es de nacionalidad venezolana, los 2 muy bien preparados. Y las enfermedades congénitas del corazón en el Ecuador, yo creo que estaban más subdiagnosticadas que había. Entonces, debido al subdiagnóstico, hay un incremento cuando implantas estos programas de apertura para cardiología pediátrica, hay un incremento de casos vistos innumerables, o sea, y el servicio de cardiología pediátrica es uno de los servicios más fuertes que hay. Trabaja en conjunto con algunos otros subcentros de salud y con algunos otros hospitales para recibir casos. De hecho, tenemos una neonatología que es un servicio potente con el que trabaja cardiología pediátrica y manejan casos bastante difíciles. ¿Dónde están los mayores problemas? ¿Ya en las personas que pasan a la tercera edad o dónde? Bueno, ¿O indudablemente, no necesariamente, doctora? Sí, bueno, hemos visto nosotros que tradicionalmente la cardiología apunta a los pacientes que tienen factores de riesgo importantes, hablando de obesidad, fumadores, hablando de aterosclerosis generalizada, diabetes. Hay un conjunto de enfermedades que te hacen predisponente para fallar el corazón. Sin embargo, ahora en el último tiempo hemos visto post pandemia también muchas miocarditis, que son infecciones que sean por COVID o por algún otro virus respiratorio donde causa falla cardíaca. Y también los problemas de los niños. Yo creo que el principal problema es la atención inmediata al infarto. O sea, eso es lo que quizá acarrea el mayor gasto de salud pública. Porque si tú no atiendes un infarto en las primeras 12 horas, hablamos de que ese músculo muere y el corazón comienza a fallar. Y la insuficiencia cardíaca, que es una de mis especialidades, es como el cáncer del corazón. Entonces, es un poco difícil. Sí, vamos a mostrar imágenes que oportunamente hemos enviado también de lo que es el trabajo en cardiología. Quería preguntarle, y estando presente aquí, doctora, sobre el tema de las pastillas. Yo he contado la historia, por ejemplo, para controlarse la hipertensión, porque la hipertensión, si no se controla, nos puede llevar a fallas en el corazón, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Hay pastillas y pastillas para poder controlarse esa hipertensión?
Le pregunto. Hablando, ese es un tema un tanto delicado, fíjese. Ya. Yo creo que nosotros siempre, desde que somos cardiólogos pequeños de primer año, nos aclaran que no hay un medicamento mejor que otro. Es el medicamento que se adapta al paciente. Es decir, uno tiene que, de acuerdo a las características físicas del paciente, buscar un tratamiento perfecto o la combinación de un tratamiento para poder controlar la tensión arterial. Entonces, es por supuesto que hay medicamentos como el amlodipino que sirve generalmente en todos los casos, pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Es decir, el tratamiento de la hipertensión arterial tiene que estar individualizado para cada caso. Menor consumo de sal. Por supuesto. Hablan y voy a decir por experiencia propia, porque es bueno contar a la gente de las experiencias de uno, porque dice, le ha pasado a él. El 4 de abril de 1997, mi mamá murió con insuficiencia renal. Mi madre tenía la costumbre a todo meterle sal. A la ciruela le metía sal, al mango le metía sal. Ella es una lojana que le metía a todo sal. El día que murió mi madre, yo dije, me prometí, voy a bajar el consumo de la sal. Sí. Y tengo ya varios años que he disminuido casi la sal. Y cuando me sirven algo que está pasadito un poquito de sal, ya mi organismo no aguanta. Y rechazo eso. Ay, qué bueno. Entonces, a lo que voy. ¿Cuánto ayuda disminuir el consumo de sal para evitar posibles problemas cardíacos? Sí, ayuda mucho. De hecho, no sé, todos los cardiólogos tenemos como la pauta en recomendaciones poner bajar el consumo de sal, bajar el consumo de grasas. Consumo de sal, grasas. Ajá. Y claro, evidentemente dejar los hábitos tóxicos, no fumar, no tomar. Hay una cosa importante que hay que entender. Uno, como familiar de un paciente hipertenso, tiene una predisposición de carga genética importante para desarrollar hipertensión arterial, para desarrollar cardiopatía isquémica. Pero esto es como yo les explico a mis pacientes en consulta. Depende de qué tan bien te portes para que te toque más tarde tu carga genética. Y si te portas mal, pues te tocará un poco más temprano. Ya. Entonces, la carga genética en las enfermedades cardiovasculares es una cosa muy importante. Estamos hablando con la doctora Elizabeth Ortega, responsable del servicio de cardiología del Hospital Oceibos. Voy a regresar al tema de las pastillas, porque dicen que, y hablando de la hipertensión, para controlar la hipertensión y evitar posibles ataques al corazón, hay una pastilla que el seguro hace años me daba. Ya. Escuche bien, Elizabeth, una pastilla. Me fui donde mi cardiólogo y me dice, estás tomando una pastilla como que estuvieras conduciendo un carro andino que había aquí que se lo hacía en el Ecuador. Yo te voy a dar pastilla, y esto lo he contado a la gente yo, te voy a dar pastilla como que si estuvieras manejando un Mercedes-Benz o un BMW. Me dio una pastilla que no era genérica, que es importada, que cuesta un poquito más. La pregunta es, entre genéricos y estos productos que vienen, que son importados, ¿hay diferencia? ¿Qué pasa allí, doctora? A ver, yo creo que esto, porque te lo preguntan mucho en consulta, ¿ya? Y así como utilizó la analogía de los carros, yo voy a utilizar otra. Entonces, esto es como tener un celular, ¿vale? Dale. Sí. Usted tiene un iPhone y tiene un Huawei, ¿ya? Los dos sirven para llamar, los dos sirven para WhatsApp, los dos sirven para tomar fotos. ¿Cuál es la diferencia? Pues de una pastilla a otra, la cubierta entérica para la protección gástrica. ¿Qué es cubierta entérica? O sea, el medicamento genérico va con una cubierta del medicamento, el que le da forma a la pastilla, el que lo recubre. En cambio, los medicamentos de marca, aunque fuese el mismo compuesto, van con una cubierta con mayor protección gástrica. Entonces, el blister luce más bonito del iPhone, ¿no? Igual el blister, la caja, luce mejor. Sí, pero doctora, mi vida cambió. El compuesto es igual. Mi vida cambió con el tema de la pastilla. Bueno, hay una parte muy importante y estudios de la Sociedad Española de Cardiología avalan que no es la cantidad del compuesto, es también la adherencia del paciente al tratamiento. Y otra, ahí que queremos decir,
no olvidarse siempre de tomar su pastilla. Claro, si a ti te cuesta más el medicamento, es probable que te olvides menos. Sí. Lamentablemente Sí. es así. Eso pasa. Y eso hay estudios que lo avalan. O sea, cuando a ti te cuesta. tú lo cuidas un poco más. Ah, no te cuesta porque seguro te regala. Ah, dice, Claro. toma ahí. A veces tengo hay- pastillas, si quieres te regalo. Claro, hay veces que nosotros descargamos la medicación y al afiliado hasta se le olvida retirar la medicación. O sea, es una cosa muy importante, yo creo, la adherencia terapéutica y qué tanta predisposición tengas para tomar tu medicación. Hay otra cosa que es importante aclarar, que hay medicamentos combinados también. Lamentablemente nosotros no tenemos un presupuesto, nos encantaría tener un presupuesto para tener en una pastilla 2 medicamentos. Y el afiliado, claro, cuando le ofrecen esto por la consulta privada, obviamente todo el mundo quisiera tomar un solo medicamento. Eso es otra cosa un poco diferente. Si el paciente es joven de 30 años, se niega al diagnóstico de hipertensión arterial y no puede tomar 2 medicamentos porque le cuesta, psicológicamente es difícil un diagnóstico de hipertensión arterial, de infarto al miocardio. Es una cosa muy importante. Elizabeth, en este tema de la desnutrición que hay en el país, y aparece la península, Chimborazo y otras más, el niño, la niña que va con desnutrición infantil, ¿corre más peligro de sufrir cuando sea grande el corazón o no? Hay algunos estudios que avalan que más bien la obesidad en la etapa infantil es la que predispone a hipertensión y a cardiopatía isquémica. Ah, está mal entonces que digan, mira, está flaquito el niño. Pues si el niño nace con una malformación congénita cardíaca, ya de por sí tiene tendencia a la desnutrición. Y si en esto tú como gobierno, como Estado, como familia aportas menos nutrientes, evidentemente el pronóstico del niño es peor. Entonces, yo creo que va por ese lado. ¿Qué van a hacer ustedes en el hospital a propósito del Día Mundial del Corazón? Bueno, pues nosotros, como le digo, somos un servicio bastante joven, bastante echado para adelante. Me gustaría que me permitan mencionar que somos el primer hospital público que tiene resonancia cardíaca y angiotac coronaria abierto. A ver, repetimos en esa pandemia. partecita. Resonancia cardíaca. Resonancia cardíaca, que es el gol estándar de la cardiología en estudios. Angiotac coronario. Somos, bueno, hay otros hospitales que tienen angiotac coronario, pero somos el único del país público que tiene resonancia cardíaca. Ah, ¿no hay otro hospital no, público que tenga? No. Y hemos abierto también, en las imágenes que están viendo, hace pocos meses la unidad de falla cardíaca, que consta con la parte de rehabilitación, que es la que están viendo ahí en imágenes, para niños y para adultos, y la parte de falla cardíaca, que son pacientes que no pueden esperar para una consulta dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, y tienen la posibilidad de que los veamos un poco más pronto para evitar las descompensaciones. Aduciendo que el paciente de falla cardíaca, cuando es hospitalizado más de 3 veces al año, es probable que la mortalidad aumente para el siguiente año. Pero aquí le envía saludos Jimmy Víctor, dice. Saludos para la doctora de parte de Jimmy Víctor. Le está saludando. Seguramente ha estado ahí en el hospital de IES. Gracias por darnos unos minutitos, por hablar aquí en Radio Qué Buena, en este informativo de primera. Muy amable, y seguiremos, Nati Orellana, invitando a la doctora para que esté presente aquí. ¿Me iba a decir algo más? Sí, que les vamos a invitar porque el día viernes, por el Día Mundial del Corazón, tenemos un ciclopaseo que parte desde Los Ceibos hasta la unidad de nosotros de IES Ceibos, y va a haber también una bailoterapia y una casa abierta donde van a protagonizar esta vez no solo los médicos, las enfermeras, sino también va a haber un paciente dentro de cada carpa de información, que son de infarto, de rehabilitación cardíaca, de insuficiencia cardíaca, para dar su testimonio. Y como usted dice, a veces es más fácil oír de un paciente que del propio médico. Aquí quiero una última inquietud sobre las personas que ya están pasadas los 50 años y esas hacen en el gimnasio, van haciendo esto, ¿cómo se llama esto? ¿Qué caminata? La caminadora. Pero dicen que la rodilla se les va dañando, que es preferible hacer ejercicios de pesas. No, jamás. A ver, no. dígalo. A ver, para el paciente cardiovascular es muy importante entender que el ejercicio de pesas
en un principio está contraindicado. Ah, bueno, Son los repítalo, ejercicios repítalo. aerobios, es decir, caminata, natación, bicicleta. Teniendo en cuenta que algunos pacientes sufren artrosis, es mejor hacer en piscina los ejercicios. Ya. Sin embargo, a preferencia de trotar en la calle contra el pavimento, es mejor la caminadora porque tiene reforzamiento para proteger las rodillas. Entonces, es muy importante que el ejercicio sea aeróbico. Ya, perfecto. Nosotros en rehabilitación sí utilizamos pesas, pero controlados con un cardiólogo y de acuerdo a cada clase funcional. Sí, y reiterar a los oyentes, a los televidentes, que en la ruta de salud se ofrecerá la toma de signos vitales, hipertensión arteriales, insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio y están RCP. ¿Qué es el RCP? Pues son los primeros auxilios que todo el mundo debería conocer. Eso. Tenemos una carpa informativa que va a estar apoyado de la Cruz Roja y un cardiólogo que va a dirigir las primeras maniobras de RCP. Actualmente yo creo que el 80% de la población, sacando a los niños, debería poder saber dar los primeros auxilios. Gracias, doctora, por acompañarnos. Doctora Elizabeth Ortega Armas, cardióloga del Hospital de Los Ceibos, aquí presente. Nos despedimos, gracias. Mañana, recuerden, mañana estará con nosotros